Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Otra vez aquí su amigo y compañero Alberto Ortiz, profesor de Cultura Física y promotor del ajedrez por excelencia. Muy buenos días, espero que estén muy bien todos allá, toda la comunidad UNAM, comunidad externa y quienes nos estén viendo por donde sea usando las redes sociales. Bienvenidos otra vez a esta clase de ajedrez, esperemos que les guste y que sigan continuando pues promocionando su propio ajedrez y que les ayude a seguir fortaleciendo su mente. Más que nada, esa es la idea de estas clases virtuales, en las cuales, bueno, va enfocada y dirigida para toda la comunidad UNAM, pero también para todos los que nos ven y todos los que les guste el ajedrez, ¿verdad? Muy bueno. Vénganse, vamos a seguir continuando este tallercito de ajedrez. Muchas gracias. Bueno, como les iba diciendo, ya hemos estado ya analizando varios, los que son los elementos tácticos, que son unas herramientas indispensables para el jugador de ajedrez, para el que está aprendiendo ajedrez, y bueno, incluso hasta para reforzar a los grandes maestros de ajedrez, ¿verdad? A veces los grandes maestros de ajedrez, jugadores de ajedrez fuertes, pues tienden a lo mejor a reconciliarse con sus elementos tácticos básicos, ¿verdad? E incluso hasta hacen combinaciones maravillosas en las cuales combinan y hacen un malabar. Esa es la idea principal, que el jugador que está empezando, bueno, pues use todas esas combinaciones tácticas, las use en armonía, ¿no? Y las tenga que hacer adecuadamente, ¿verdad? En ajedrez siempre he de decir que es importante que hagamos A más B más C en los procesos de las combinaciones y no C más B más A, que no nos va a dar el elemento final a combinar, ¿verdad? Sí es importante que en el ajedrez pues tengamos bien consciente eso, ¿verdad? Que debe ser correcta la combinación para que pueda salir victoriosa esa combinación dada, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo que ahora pues ya conocemos la mayoría de todos los elementos tácticos, si no es que todos, ¿verdad? Y bueno, que lo que vamos a hacer ahora pues es vamos a combinarlos, vamos a tratar de conocerlos, ¿no? De cómo se hacen, qué va primero, qué no va, cuáles se pueden usar, etcétera. Y vamos a ver las partidas pues que se han jugado entre grandes maestros o jugadores fuertes del pasado, ¿verdad? Hay partidas de grandes campeones mundiales, ¿no? De ex campeones mundiales, perdón, de jugadores fuertes que nunca fueron campeones mundiales, pero que estuvieron ahí, ¿verdad? Alguien me va a decir, pues el gran maestro Víctor Cornet, que fue un jugador muy fuerte, ¿no? Effin Geller, ¿no? El gran Paul Keres, ¿no? Jugadores que pues estuvieron a punto de ser campeones, pero no lo fueron, pero sus partidas quedan ahí magistrales para la historia y nos ayudan mucho a veces para recordarlas. Bueno, en este ejemplo que está aquí, es una partida que se jugó en 1902 entre Reggio y Marco en Monte Carlo. Entonces, bueno, en esta posición vemos la presión que juegan las negras y quieren ganar, ¿verdad? Veamos la posición de las blancas, parece que es un rey que está, pues, es un rey centralizado. Recordemos que en ajedrez, los reyes que se encuentran en el centro, pues son reyes que están en peligro un poco, ¿no? Recordemos que un rey, pues, corre mucho menos peligro en el centro, estando enrocado, y eso lo debemos de hacer siempre en la apertura, ¿no? Pero en esta posición vemos que francamente es un rey que pareciera que está chistoso, ¿verdad? Es un rey con sus dos torres al lado, ¿no? Y en términos coloquiales en ajedrez le llamamos ese rey y sus charreteras, ¿no? Sus muros a su lado, que a veces estas torres así en esta posición dada, en lugar de ayudar, estorban, ¿no? Porque le quitan casillas de escape al rey, ¿no? Como que lo hagan un poquito, ¿verdad? Pero aquí un rey en el centro, pues tiende mucho a correr peligro porque pues hay columnas semiabiertas, diagonales semiabiertas o abiertas, en las cuales inciden los alfiles o la dama, o incluso las torres presionando, ¿verdad? Y aquí, bueno, en esta posición dada, bueno, se ve esto, ¿verdad? Veamos que pues el blanco no las tiene muy afables, ¿verdad? Muy feliz. Veamos la posición de este alfil de A6 que presiona el otro alfil, el rey está aquí, ¿no? Pareciese que si esa casilla E3 la dama pudiese entrar, pues daría mate casi casi al rey E2, al rey E1, porque nomás se tapa con el alfil en E2 y la dama mataría al alfil no le mata el rey, porque está apoyada por su alfil A6. Pero no lo puede hacer aún, ¿por qué? La dama en A6, perdón, aquí en H3 se lo impide, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué elemento táctico podríamos ver? Veamos que la posibilidad de la torre en la columna que está incidiendo muy fuerte. Bueno, con un elemento táctico de desviación.
Perfecto. Aquí estamos atrayendo, usando el elemento táctico de atracción. Primero, ¿qué estamos haciendo? Esta torre, el G3, está atacando pues a la dama, ¿verdad? Para empezar. Y aquí la única opción podría ser que, ¿cuál sería, creen que sería la opción? Capturar para mantener, evitar la entrada de la dama en E3 y evitar el mate, ¿no? Y con esta jugada, pues el blanco se rinde. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, si dama por G3, ¿cómo proseguiríamos? Alfil H4. Con el alfil en H4, ahora usamos el término de la clavada o desviación y desviación. Clavamos a la dama, que tiene que defender al rey en la diagonal, porque el ataque del alfil en H4 es decisiva. Y aunque el alfil no está defendido y la dama puede capturar, hacemos la jugada de desviación. Si comemos, entonces la dama puede entrar fácilmente, dando jaque. El alfil única tiene que tapar la diagonal, la casilla E2, y la dama entraría y nos daría jaque mate, ¿verdad? Muy bien. Muchos dirían, ¿qué pasa si no como la torre? ¿Verdad? Bueno, ¿y si qué pasa si me la como más bien? Con el peón de H3, perdón, con el peón de H2, H por G3, entonces la dama entraría fácilmente igual, y aunque nos tapemos, el mate viene a la siguiente, ¿verdad? Tener mucho cuidado en hacer la combinación correcta. ¿Qué pasaría aquí si jugáramos alfil H4 en lugar de jugar torre G3 primero, ¿no? Aquí ya estamos haciendo la combinación al revés y nos quedaría mal. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, simplemente rey E2 y el rey pasa a defender ahora su casilla E3 que está presionada por la dama. En esta posición, la dama nada más defiende E3. Si desviamos a la dama o la clavamos, etcétera, entonces ya nadie la defendería y podría entrar la dama ahí y consecuentemente el mate. Pero al moverse con el jaque rey a E2, la casilla E3 ya queda defendida por el rey y la dama y ya no puede tan fácilmente meterse la dama aquí y darle el jaque mortal al rey, ¿no? Y listo, se resolvería la situación. Por eso es importante aquí que hagamos la jugada correcta. Aquí es inevitable capturar a la torre, hay que capturarla, no hay más, no se puede evitar capturar. Si moviésemos la dama a otro lado, la dama entraría aquí. Y aunque movieses el rey por acá, ¿qué pasaría? Bueno, mate, ¿no? Tranquilito. Y a la torre apoya a su rey. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, esta otra partida es muy interesante. Aquí veamos aquí cómo está la posición. Pareciese que el blanco tiene problemas porque aquí hay una especie de un ataque sobre el rey con rayos X, ¿verdad? Veamos la posición. Las blancas tienen una torre de más al parecer, ¿no? Pero tienen que trabajar contundentemente porque si no,
el jaque la descubierta en B3, jaque, el rey se mueve, dama E2 jaque, A2 jaque, rey C1 y dama C2 mate es inminente. Tiene que trabajar rápidamente las blancas para evitar la red de mate. Muy bien. ¿Y cómo hicieron las blancas para hacer eso, verdad? Cualquier otro movimiento podría ser decisivo porque la torre también amenaza capturar aquí al alfil que nos está dando mate, ¿verdad? Que este alfil, super alfil en la gran diagonal está efectuando una fuerza inconmutable, ¿verdad? Sobre el monarca negro, ¿verdad? Y aparte que aparentemente, la primera fila de las negras está débil. De las negras está débil. Muy bien. ¿Cómo creen que hayan resolvido esta situación? Bueno, dama E1 jaque. Y aquí el rey tiene que moverse. Rey H7. ¿Qué pasa si capturamos a la dama? Si torre por dama, torre por torre jaque, o torre por D8 jaque, recordando nuestro sistema algebraico, igual el rey se tiene que subir y la torre H8 le da el mate al rey negro, ¿verdad? Entonces la dama no puede ser capturada por la secuencia de mate, entonces, bueno, rey H7. Muy bien, ¿cómo continuamos aquí? Aquí la amenaza de mate en pocas hacia el blanco es inminente. Entonces, bueno, ahora sí, la torre que tenemos de Max entra en acción. Torre por H5, jaque. Única tenemos que capturar, no hay de otra, ¿verdad? No podemos esconder, es un rey como que semi ahogado, ¿verdad? G por H5. ¿Cómo continuamos aquí? Torre H6 jaque. Ahora usamos un tema táctico de encaminamiento o atracción. Única, está forzado el rey a comer porque no tiene otras salidas más. Y ahora sí, ¿cuál viene? Ya me imagino quién la ve. Dama F6 jaque. Y única, a donde vaya el rey, ¿cuál es la única que tienen ahí? Pues es mover el rey a H7 y listo. Como damos mate, pues dama G7 mate. Y se dan cuenta, fue una combinación interesante, fue forzado todo, ¿no? Fue a puros jaques, ¿verdad? Casi. No hubo jugadas intermedias porque si no, el negro podía darnos mate, ¿verdad? Era importante actuar rápidamente. Y normalmente esas combinaciones donde hay jaques continuos, pues nos puede llegar al verdadero jaque mate. Es importante que aquí que las combinaciones sepamos cuál. Normalmente en este tipo de combinaciones suelen reinar mucho las atracciones, las desviaciones, las clavadas, ¿no? Incluso un despeje de líneas, ¿no? Es muy importante esos temas tácticos que se puedan usar. Son los más comunes en los que se pueden usar en una combinación o secuencia de jugadas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver otro. Si gustan dejar sus comentarios ahí donde están, ahí en la serie de chats, o sus preguntas, los compañeros del staff me lo pueden hacer saber y con gusto aquí se los puedo resolver o aseverar también si gustan. Recuerden que siempre es importante analizar las dos exposiciones para poder encontrar las soluciones correctas, ¿no?
y eso nos va a ayudar a también encontrar los elementos tácticos adecuados. Que ya les he comentado ahorita que, bueno, los más importantes o los que más se pueden usar puede ser la tracción, la desviación, la clavada, el despeje de líneas. Son los más comúnmente que se pueden usar, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos otra partida interesante. Esta se jugó entre Bogogliubo y Monticelli en 1930 en San Remo, Italia. Y bueno, veamos, analicemos la posición, cómo está, quién está mejor. Es el turno de las negras, ¿verdad? Y aparentemente las negras tienen una calidad de menos por 2 peones, ¿verdad? Pero veamos que esos 2 caballos que están ahí fortísimos, pues están muy, como que muy listos dices, estar preocupados por los 2 caballos. Caballos centralizados y fuertes y combinativos y con combinaciones de jaque y rey, hay que tener mucho cuidado en ellos. Y bueno, esta partida el maestro italiano pues jugó bellamente y atacó al gran maestro Bogogliubo, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Bueno, veamos la posición. Aparentemente aquí, esta torre en la segunda línea de las blancas está protegiendo el mate, ¿verdad? Aquí, pero tenemos que es la dama y la torre que protege el mate aquí. Pareciese que hay como que una sobrecarga excesiva de piezas defendiendo el mate en G2, ¿verdad? Muy bien. Y esta torre que está en la tercera fila blanca, en B3, pues protege a lo mejor el salto de caballo en F3, ¿verdad? Pareciese que todo está controlado por el blanco, ¿verdad? Pero la presión combinativa de todo esto es muy interesante. La única que no... Aquí, si nos damos cuenta, todas las piezas negras están trabajando y atacando, excepto una todavía. ¿Quién es? La torre negra, que está en F8. Y bueno, con una combinación ilustrativa, pues vamos a ver cómo se hace. Muy bien, cómo prosigue la partida. Caballo 2 jaque. Muy bien. Única. ¿A dónde no? Tiene que ser capturado el caballo. Si no matamos el caballo, el rey se tiene que mover a H2 y la dama entraría en G2 y lo mataría, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que matar el caballo. Muy bien. Esta jugada es una jugada de despeje de líneas. Estamos despejando y haciendo trabajar a la torre, sacrificando un caballo en E2, ¿verdad? Muy bien. Ahora hacemos una tracción o encaminamiento del rey, jaque, obligamos al rey a que se mueva, a que capture la torre, está forzado el rey. ¿Qué pasa si el rey se sube a H2? Dama H1 mate o torre H1 es mate también, ¿verdad? Muy bien. Por eso el rey está obligado a capturar a la torre, si no le dan mate a la siguiente. Y bueno, la dama entonces ya puede entrar a la casilla H1 jaque. Única, el rey se tiene que subir. Y bueno, ahora sí está otro caballito. Vean lo que está ahí. Parecemente inofensivo, pero es el que le va a dar el mate mortal. ¡Pum! Caballo G4, jaque mate al rey. No lo deja salir en la casilla 3 y le da el jaque en F2. La primera horizontal blanca está controlada por la dama. Y bueno, y el peón que está aquí le está estorbando, el peón de G3, y su torre D2 lo está ahogando también. Jaque mate, ¿verdad? Vean que todas las piezas actuaron e intercedieron en esta posición dada, ¿verdad? Muy bien. Vean aquí esta desviación. ¿Qué hicimos con el segundo sacrificio de la torre, más que nada? Pues fue tratar de
Es una atracción, pero a la vez es una desviación. Es una desviación. ¿Qué desviamos? Pues desviamos al rey de la protección de la casilla H1. Este rey está aquí, sí, cuidando su casilla H1 también, que no llegue la dama aquí y le quiera dar mate volado, ¿no? La casilla G2 no puede hacer nada del rey. Eso se la deja la tarea a la torre, ¿verdad? Pero la tarea de H1, de proteger esa casilla, invasión de la dama, es la del rey. Pero al jugar torre F1 jaque, perdón, el rey está obligado a comer, lo aleja y la dama puede entrar tranquilamente, obligando al rey a subirse y el caballo que le dé el mate en G4, ¿verdad? Muy bien. Veamos otro ejemplo muy bonito. Veamos, esta partida se jugó entre Suketor y Englis en Londres 1883. Es una combinación muy interesante, es un final, ¿no? Y bueno, es el turno de las blancas y deben de ganar, o deberían de ganar. Es un final, recordemos que los finales es la parte final de una partida de ajedrez en la cual, pues, hay muy pocos, piezas en el tablero, ¿no? Y en el cual, pues, el rey a veces tiene que ser una parte ya activa en un final de ajedrez, ¿verdad? Claro, no quiere decir que se vuelva loco el rey o que sea muy valiente, ¿no? Un final de damas o un final de torres, el rey corre peligro, ¿verdad? Pero tiene que estar ya listo el rey para estar activo, buscando sus defensas, tratar de aproximarse hacia el centro, etcétera, ¿verdad? Y en los cuales, pues bueno, hay muy pocas piezas. Puede ser un alfil o un caballo, ¿no? Final de peones, etcétera, ¿no? Y aquí vemos en esta posición dada que tenemos un final de caballos, ¿verdad? Pero hay un peón en séptima parte del blanco, ¿verdad? El negro tiene un peón pasado, peón libre, pero está en su primera fila horizontal de las negras. No es peligroso aún, pero el peón de las blancas en séptima sí es peligroso, ¿verdad? Ahí veamos que la dama negra pues, está sobre la columna defendiendo esa coronación en C8, ¿verdad? Pero aquí lo importante, bueno, es que en esta combinación, pues, debe de ganar el blanco. Y pareciese que es un final que podría considerarse empate tal vez, ¿verdad? Pero no lo es. Aquí pareciese interesante que si dama acá, jaque, y rey se sube, podríamos coronar, pero no se puede coronar, el rey se va a D7, y aunque entre una segunda dama, pues el rey protege esa casilla y no pasa nada. La casilla E1, perdón, D8 también está controlada por el caballo, ¿no? Que protege esa coronación. O ese mate, ¿no? Imagínense, si no estuviera el caballo aquí sería mate, ¿verdad? Pero no. Sí está el caballito D6 protegiendo esa casilla de 8 mortal, ¿verdad? Bueno, ¿cómo jugó aquí? Algo que a veces, pues, uno diría, ¿no? No parece tan lógico, pero es muy interesante. Dama B5, clavando a la dama, ¿no? Y más bien desviando también, ¿verdad? Aquí hacemos un movimiento táctico de clavar a la dama, pero también con desvío. ¿Por qué desvío? Pues porque ahora queremos desviar a la dama que protege la casilla F1 de coronación. Y aquí, bueno, está forzado el negro, perdón, a tomar o capturar la dama blanca. ¿Qué pasa si no capturan la dama blanca? Si rey E8, pues simplemente el peón corona y dando jaque al rey, ¿verdad? Si rey jaque, la dama está clavada, el rey tiene que comerse al rey, a la reina, perdón, nueva, y después dama por C6, jaque con ventaja decisiva, ¿verdad? Por eso la dama blanca debe ser capturada. Muy bien, capturamos, y ahora sí, la dama blanco juega C8, coronando una dama con jaque.
Y bueno, aquí, ¿cómo proseguiríamos? Rey es F7. ¿Qué pasa si caballo F8? Si caballo F8, el caballo brinca a C7 dando jaque y ganando la dama también por el ataque doble, ¿verdad? Ese caballo está defendiendo C7, por eso no se puede quitar de ahí, ¿verdad? Entonces el rey tiene que moverse y defender a su caballo a la vez, porque está atacada, la dama no solamente le da jaque al rey, sino ataca al caballo otra vez. Y bueno, ahí pareciese que todo está fríamente calculado y parece que las negras dicen, wow, ¿no? Ya me libré de ese peón, pero no. Dicen las negras que ya no le ha hecho estragos, pero ¿qué creen? Dama por E6 jaque. Ups, otro bombazo. Se comen a su caballo y le dan jaque. Y bueno, aquí el rey, pues quisiera, no se quiere comer la dama, puede no comérsela. A lo mejor no hay así como una red de mate evidente, pero el ganar la pieza ya supondría una ventaja decisiva inminente, ¿verdad? Entonces, el rey está forzado a comerse la dama, a vengar a la muerte de su caballito, pero entonces viene caballo otra vez C7 jaque, se tiene que mover el rey y por consiguiente el caballo come a la reina y el peón va a estar controlado por el caballo en una de estas casillas de la columna donde corre el peón. Y el rey, y claro, si el rey quiere ir a quitar el caballo para desbloquear su peón, que se va a sacrificar, entonces, bueno, el rey blanco iría por la cadena de peones que están aquí y coronando los suyos, en lo que el negro va por el caballo bloqueador y se ganaría la partida fácilmente, ¿verdad? Como esta combinación se dio así, ¿verdad? Nadie pensaría que, ¿por qué vamos a sacrificar nuestra dama para llegar a un final de caballo contra peón? Creo que era la mejor jugada porque si no, entonces se podría llegar a un evento de posible empate por repetición de jugadas, tal vez, ¿verdad? Y el negro a lo mejor podría entonces progresar con su peón A y tratar de crear problemas a la postre, ¿verdad? Pero aquí en esta posición, pues este gran maestro, pues jugó y encontró la posición dada, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver esta otra jugada interesante. Muy bien, así está nuestra posición. Y bueno, le toca mover a las blancas. Esta partida se jugó en 1918 entre el gran maestro José Raúl Capablanca y el jugador ruso Taimanov. Muy bien, aquí, bueno, le toca mover a las blancas y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, conocer los elementos tácticos y poderlos ejecutar en armonía y en correcta numeración, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de correcta numeración? Pues cuál va primero o cuál va antes. En su mente pues, ustedes pueden estar pensando, si hago primero la tracción, ¿qué pasa, no? Ahora vamos a hacer, si hago primero la desviación, ¿qué pasa, no? Es bueno siempre estarlo en la mente, estar visualizando qué voy a hacer primero y estarlas combinando, para que así en la tercera o cuarta vez que hagamos combinaciones en la mente, podamos encontrar la combinación correcta A más B más C y nos dé la solución dada, ¿verdad? Y si no la encontramos, bueno, volver a hacer otra vez hasta que podamos encontrar alguna combinación que nos dé alguna ventaja clara, ¿verdad? Decisiva o un jaque mate, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, bueno, el gran maestro cubano, pues, juega, adivina. Está la dama atacada y bueno, está presionando el mate en G7, ¿verdad? Pero bueno, caballo H6, jaque. Muy bien.
obligado a mover al rey a H8. Y bueno, ¿cómo procederíamos ahí? Dama por E5, sacrificio. Comemos al alfil que está en E5, evitamos y eso hace que eviten el negro capturar el caballo y ataca a la dama tal vez, ¿verdad? Y bueno, única, forzado, dama por. Si no capturamos la dama, pues nos ha atacado y teníamos que quitar a la dama y a lo mejor, y el blanco ganaría pieza y consecuentemente la partida, ¿verdad? Dama por E5 y bueno, ahora sí, caballo por F7, jaque. Y aquí en este momento las negras rinden. ¿Por qué rinden? Bueno, si torre por caballo, entonces la primera fila queda indefensa. Entonces la torre de D1 pasa a dar jaque. Y aunque tapemos, el mate está a la vista, ¿verdad? Y si no comemos al caballo, si movemos al rey, entonces Capablanca come al caballo D5, a la dama D5 y con ventaja decisiva una pieza de más, ganaría la partida finalmente, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la combinación aquí? Regresemos un poquito, simplemente para ver los sutiles detalles tácticos que tenemos aquí. El caballo le da el jaque para mover al rey y que se aleje de la casilla F7, ¿verdad? Aquí el rey y la torre protegen F7, pero al jugar este jaque, pues como el peón está clavado y no puede capturar, pues desviamos al rey, alejamos al rey de la casilla F7. Y ahora sí, con la dama por E5, ¿qué hacemos? Desviamos a la dama de la casilla D8, que está protegiendo, ¿verdad? Esta dama protege a su alfil y protege a la dama D8, que es un elemento táctico de sobrecarga de pieza, ¿verdad? Sobrecarga de casillas débiles, diría yo. Y aquí, ahora sí, con el doblete, caballo por, y porque no tiene aire en la primera fila, porque si la torre sube, pues le podemos dar mate. Y aquí por ende, pues se da cuenta el negro que no puede subir la torre a cambiar el caballo porque le dan mate en la primera fila. No hay quien proteja la primera fila, ¿verdad? Entonces el rey tiene que otra vez moverse a atacar al caballo y ahora sí el caballo tranquilamente captura a la dama y elimina y se queda con pieza de más el gran maestro campeón, ex campeón mundial, Capablanca, ¿verdad? Muy bonitos. Bueno, vamos a ver unos ejemplos que puedan realizar ustedes por allá. Y bueno, espero que los podamos resolver. Les voy a dar unos minutitos para que los puedan resolver uno a uno. Vamos a ver cuántos podemos resolver, ¿verdad? Y entonces ustedes podrán poner sus respuestas ahí. Y si no, pues yo con gusto se las voy a dar aquí paso a paso. Muy bien, en esta posición que tenemos aquí es el turno de las blancas y deberían de ganar, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar unos 2 minutos, yo creo que está bien para la reflexión, ¿no? Ahí en su chat pueden poner las jugadas que crean que son las correctas, aunque sea nomás una, ¿no? Y ya después se las calificamos con gusto después. Siempre recuerden analizar una posición dada cuando veamos problemas de solución de ajedrez,
siempre es tan importante analizar la posición de tanto de las blancas como de las negras, en las cuales pues tenemos que considerar ciertos aspectos: la ciudad del rey, la estructura de peones, ventaja de material y si hay compensación por esa ventaja o desventaja de material, ¿no? Ataque o desarrollo de piezas, si es desarrollo de piezas o ataque, quién la tiene mejor, ¿no? Y pues qué piezas están mejor desarrolladas que otras, ¿no? Veamos la posición de las negras, ¿no? Aparentemente aquí hay un caballo y una superdama creando redes de mate, ¿no? Pero pues ese caballo que está ahí en B8 no parece que estuviera muy bien, ¿verdad? Parece que está en su posición inicial. La torre de A, pues está ahí, ¿cómo se llama? Bloqueada por su propio caballo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pareciese que estas dos piezas no están trabajando, ¿verdad? La torre no está comunicada con su hermanita, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí es importante tener muy bien la combinación y hacer todo bien, correcto. Veamos aquí la posición de las negras, parece que están muy fuertes, aquí amenazan como mate en una, ¿estamos de acuerdo? Y pareciera que no hay como que mucho así consecuencias de ataque hacia el monarca negro, ¿no? Pareciese que en la casilla H8 está muy bien resguardado ahí, pero es un rey que a lo mejor, aunque esté esquinado y todo eso, no tiene muchas casillas de movimiento, ¿verdad? Quizás no debería estar ese peón ahí, a lo mejor en G6, o a lo mejor ese peón en H7 debería estar en H6 para darle más casillas de movimiento al rey, ¿no? Es un rey semiahogado, aunque aparentemente tiene G8 para poder movimiento, pero la dama blanca en B3 con rayos X, pues está incidiendo sobre esa casilla de la diagonal G8 a 2, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí sí tener siempre presente que, bueno, la seguridad de los reyes es importante, ¿no? Claro, el rey blanco no está tan mejor, ¿verdad? Aquí lo tienen mate en una, pero, bueno, en pocas, ¿verdad? Pero aún así, de todos modos, sí, en una dama aquí, mate, ¿verdad? Pero sí es importante que pues que veamos que Reyes corre el peligro y que no, y sobre eso pues poder hacer la combinación, ¿no? ¿Cómo poder evitar el mate en una, ¿no? Parece que no habría solución para las blancas, ¿verdad? Pero en esta combinación sí lo hay, ¿no? Y muy bien. ¿Cómo consiguieron aquí? Muy bien. Esta partida es de un libro. Y ¿cómo se llama Y es un juego de un jugador sirio, Philip Stama, y fue en 1737. Pareciera que es una posición diseñada, ¿no? Para encontrar la solución, ¿verdad? Y que todo es forzado, ¿verdad? Un jugador sirio Stama, 1737. Los que tienen ChessBase o sus programas de Fritz y todo eso, su base de datos, pues ahí pueden checar esta posición, ¿no? La pueden poner y la buscan y listo, ¿no? Pero ya les dije que ya les pueden buscar también, que fue un jugador sirio, Philip Stama, en 1737. Con esos datos le dan al ordenador, la encuentran y se la pueden estudiar más a fondo y más tranquilo para ver todas las sutilezas que hay, ¿verdad? Aquí vamos a ver prácticamente las soluciones. Bueno, me imagino que ya todos la encontraron, ¿verdad? Torre H4. Atacamos a la dama, ¿no? Para evitar el mate en H1. Estas casillas pues las controla el rey y no hay mate por dama aquí, ¿verdad? Ni aquí ni acá. Entonces, bueno, está forzado, ¿verdad? Entonces, capturamos. ¡Pum! La dama, pues, pudo haber sido otro lado, tal vez, ¿no? Pudo irse a F5, ¿no? Pudo haber sido a E8, tal vez, a C8, perdón. Pero quitarse de esa posición envidiable de amenazar mate en uno,
como que no le gustó a las negras, o no les gustaría a las negras quitarse de ahí, ¿no? Y además dice, si me están regalando una torre, pues me la como y vuelvo a amenazar el mate en uno, ¿verdad? Bueno, me la como. Entonces, bueno, ¿cuál seguiría el siguiente concepto? Ahora sí. Dama, G8, jaque. Uf, sacrificio y encaminamiento. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Hay de dos, tomar con la torre o tomar con el rey. Si capturamos con el, con el rey, que sería la lógica, ¿cómo seguiría? Si rey por, caballo E7 jaque, única, se regresa el rey, no puede ir a F7 porque el caballo D5 lo está controlando, y ahora sí, caballo F7 jaque, está forzado a capturar la torre, al caballo, al caballito, torre por F7, y ahora sí, la torre que está en C1 entra tranquilamente a C8, dándole jaque, y única tendría que bajar a la torre F8, pero la siguiente, la torre de C8 captura la de F8 y con esto se llegaría al mate, ¿verdad? Muy bonita combinación, ¿verdad? Veamos ahí, otra vez. ¿Qué pasa si no capturamos, si, si en el sacrificio de dama capturamos con la torre? Pues simplemente caballo F7, le damos un mate de ahogado o mate de caballo, que le llaman así, o de legal también, ¿verdad? Tiene varios nombres, pero también se le conoce como un mate de legal o de mate de caballo, ¿no? O mate ahogado también, que le llaman en ajedrez, que se los vayan aprendiendo. Entonces, por eso es forzado a que recapture, pero los saltos de caballo son muy mortales, ¿verdad? Si meterse entre las patas de los caballitos, pues nos puede dar dolores de jaqueca. Forzado y ahora sí, caballo F7. Aquí, ¿por qué ese jaque ahí? ¿Por qué no forzamos a la torre a abandonar su primera fila? La torre, si estuvieran las torres comunicadas, pues a lo mejor la combinación no saldría efectiva. Pero al ser forzado a matar al caballo, ahora sí, la primera fila queda desprotegida, no hay ninguna pieza que proteja la primera fila y ahora sí, la torre entra tranquilamente, la que está en C1, a trabajar. Hay que tapar, no hay más, y torre por F8, jaque mate. Veamos, todas las piezas blancas combinando en sus sacrificios entraron y dieron mate a ese rey, ¿verdad? Muy bien. Por eso les decía yo que en el análisis de la partida o de la posición siempre hay que ver en cuenta con las sutilezas quién está mejor, si hay reyes que corren peligro, el desarrollo de las piezas. Aquí funcionó que la primera fila o el rey no tenía aire, ¿verdad? Porque las torres no estaban comunicadas. ¿Y por qué no estaban comunicadas? Porque no estaba desarrollado el caballo de B8, ¿verdad? Podría decirse así. A lo mejor el negro en esta posición se aventó rápido queriendo dar mate y presionar aquí, pero pues se olvidó de unas connotaciones básicas en ajedrez sobre el desarrollo de piezas, ¿verdad? Claro, esta es una posición dada de desarrollo que es como un gráfico, ¿no? Pero en una partida se puede dar, ¿no? Y entonces, bueno, si omitimos algunas cosas prácticas y esenciales en el ajedrez o en esta teoría de ajedrez, pues nos puede cobrar factura y podemos pasarlas muy mal, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otro.
Muy bien, en esta posición juegan blancas y deben de ganar. Les damos unos 2 minutitos a la comunidad. Y esta partida fue entre Fingel, déjenme checarles bien. Más bien fue jugada entre Bronstein, el gran David Bronstein contra Geller en 1961, en un campeonato de la URSS. Y el gran David Bronstein, no llegó a ser campeón mundial, pero fue uno de los jugadores muy fuertes en los cuales dio batallas a ex campeones mundiales, ¿verdad? Y bueno, Efim Geller también fue un gran jugador de aquella época, ¿no? No llegó a ser campeón mundial, pero unos jugadores fortísimos de aquella época, ¿verdad? También. Entonces, pues bueno, ¿cómo jugó el blanco aquí para poder ganar, ¿verdad? Veamos la posición, ¿no? Analicémosla. Pareciese que las blancas están fuertes, atacando a la dama, tiene un poderoso peón en sexta, ¿verdad? Muy bien. Un minuto para poder Y bueno, en esta posición dada, ¿cómo creen que ganarían? Bueno, la solución la vamos a dar rápidamente con dama G6. Excelente jugada de desviación y sacrificio de dama. El sacrificio de dama también se le puede considerar como un elemento táctico, ¿no? Porque el sacrificio de dama hacemos que encaminemos o nos posicionemos en una posición en la cual anunciemos mates irremediables o inevitables. Y dama G6, con esa jugada, Efim Geller se rinde, ya no juega más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, la dama G6 que está haciendo ahí, está amenazando mate en G7 porque el peón apoyaría a su dama dándole la fuerza del mate contra el rey en G8. ¿Y qué pasa? Entonces tiene que hacer captura esa dama, no hay más, porque el peón no puede comer está clavado. Entonces, bueno, si capturamos, se despeja la séptima fila, ahora sí la torre blanca puede trabajar y llegar a G7, y bueno, torre por G7 jaque, y a donde vaya el rey, ya sea F8 o H8, capturaríamos y le daríamos el mate al rey con la casilla del salto del caballo en G6. Y listo, jaque mate. Por eso ya el jugador, el gran maestro ruso Efim Geller ya no quiso jugar y se rindió ahí, ¿verdad? Muy buena jugada de despeje de línea, de sacrificio de dama, ¿no? Y listo. Aquí parecieron que nomás fueron dos jugadas más, pero vamos a ver, les voy a dejar un problema de tarea para que lo lleven a casa, lo analicen ahí. Alfil y caballito. Vamos a ver aquí. Otro caballito, aquí nomás el TV8 acá. Alfil de 7, alfil. Rey negro aquí, la torre aquí, peones, la dama y peones acá. Y el rey blanco aquí. Muy bien, en esta posición que se jugó en 1989 es el turno de las blancas entre Kulikov y Manas Kudra. Se lo llevan de tarea para que se lo analicen y puedan resolverlo, y con gusto pueden ponerle ahí sus soluciones ahí en el chat. Ya con gusto después yo se los puedo ver y analizar y calificar, ¿verdad? Vean la posición, copienla bien. Es el turno de las negras y deben de ganar. Se lo llevan de tarea, por favor. Y bueno, pues muchas gracias, que se la pasen muy bonito, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión de ajedrez. Aquí es su deporte de GDU, Cultura Física. Un gusto en atenderles y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.